Buenas noches, profe. Mi nombre es Dana Lambraño. Tengo 26 años. Como sabes, pues estudio Derecho. Me gusta y me llama mucho la atención la rama del derecho laboral y la seguridad social, por lo cual dentro de mis planes está escoger la línea de énfasis en esto. Esto pues para que conocieras un poquito de mí. Ahora te voy a contar pues dentro del tema que había que desarrollar, que era mi vida frente a la seguridad social. Escogí el tema de la pensión de vejez para las amas de casa desde la idea de las rentas básicas. ¿Por qué escogí este tema? Pues a lo largo del desarrollo de la clase y la explicación de qué es la seguridad social, a quienes cubren y el fin último que busca, que es la calidad de las personas, surgió un cuestionamiento que a mí me llamó mucho la atención y fue, ¿y qué pasa con las personas a las cuales no cubre la seguridad social? Y me sentí muy identificada con esto porque pensé qué pasa con las amas de casa que no son cubiertas por el sistema de seguridad social. Y pensé de inmediato en mi madre, que es una ama de casa separada de cuerpos con mi padre, pero con una sociedad conyugal vigente, por lo cual entonces ella es beneficiaria en la salud de él y depende económicamente de él. Pero ¿qué pasaría si ella no tuviera esta sociedad conyugal y no dependiera económicamente de mi padre? Engrosaría la lista de las personas que no tendrían ninguna cobertura por parte del sistema de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ella siempre ha sido ama de casa, nunca ha cotizado al sistema, nunca ha recibido un sueldo, entonces sería una persona desprotegida totalmente. Pero para entender un poco más el contexto, voy a contarles pues quién es Sofía Romero, mi madre. Es una mujer de 63 años, oriunda de la costa colombiana, una sociedad que hay que tener muy en cuenta también que es una sociedad muy machista. Es una sociedad que en los años 60 y en los años 70 las mujeres solamente se dedicaban al hogar porque no desarrollaban ninguna profesión, no salían a trabajar, ya que allá se tenía y se tiene muy arraigada la idea de que las mujeres son de la casa. Entonces, eh, siempre se han dedicado pues a las labores del hogar. Es una mujer que se casó muy temprano, a los 23 años, se separó de cuerpos de mi padre a los 52 años y siempre ha sido ama de casa. Como te conté, nunca ha cotizado, nunca ha hecho nada aparte de cumplir con las labores del hogar. Y a pesar de que es separada de cuerpos en este momento, ella sigue dedicándose a ser ama de casa, en este caso para sus hijas. Entonces toda esta temática me ha hecho cuestionar varias cosas, como por ejemplo, ¿qué le pasaría a ella si se disuelve la sociedad conyugal? ¿Qué pasaría si sus hijas, de las cuales también depende, fallecen? ¿Quién velaría por sus gastos y sus necesidades? Y más en este momento de su vida, que ya está entrada en edad y se puede decir que ya está viviendo su vejez, y en esta edad tiene más gastos, pues tiene gastos de salud, ya se puede decir que tiene deterioros físicos y mentales. Y en este país, Colombia, la salud es algo costoso. Entonces, ¿qué pasaría si se dieran todas estas situaciones? ¿Cómo solventaría ella todos sus requerimientos básicos? Por esto y por muchos cuestionamientos más, quise abordar este tema, que no es un tema fantasioso, porque a lo largo del mundo se ha hablado de la idea de reconocer la labor de las amas de casa por medio de una remuneración. Y se ha hablado de las rentas básicas, el cual es un tema muy discutido y controversial en el mundo, entonces por eso lo quise abordar aquí. Bueno, para el desarrollo de la temática que yo escogí, voy a empezar por abordar la definición de ama de casa y las funciones que ésta desarrolla. ¿Qué es una ama de casa? Una ama de casa es la dueña o dueño de casa, porque puede ser hombre o puede ser mujer, que tiene como ocupación principal el hogar y dedicarse a las tareas domésticas. ¿Qué tareas domésticas desarrollan estos? El cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, la compra de víveres, la preparación de alimentos, la administración del presupuesto familiar y todo lo que conlleva mantener un hogar. Desde épocas históricas se ha dicho que la mujer es la encargada de la casa. ¿Por qué? Porque desde antes los hombres generalmente se dedicaban a todas las labores que requerían desarrollar una fuerza física. Entonces los hombres salían a cazar y salían a cazar y
desarrollaban pues todas las actividades que requirieran un mayor esfuerzo, mientras que las mujeres se quedaban en el hogar eh, desarrollando la actividad de la agricultura, de la recolección, y debido a esta división de tareas elegidas de forma racional para la supervivencia, se desprendió la consideración de que la mujer era perfecta para quedarse en la casa. Sin embargo, ha habido un avance social porque hoy en día los hombres también desarrollan esta labor. Pero esa idea muy arraigada de que la mujer es de la casa empezó desde un sistema patriarcal, un modelo en el que la mujer es la responsable de la actividad doméstica, que se podría llamar el ámbito privado, mientras que el hombre desarrollaba el ámbito público, o sea, la actividad laboral remunerada. El movimiento feminista ha hecho que haya diferentes transformaciones, como la entrada de la mujer en el ámbito laboral. Y estas modificaciones han contribuido también a que esas tareas domésticas de pronto se repartan un poquito mejor entre hombre y mujer. De igual forma y sin duda alguna, podríamos decir que el trabajo doméstico y de cuidado es un aspecto central en la vida de las personas, algo muy importante en la vida de las personas, tan relevante que llega a ser un elemento clave para garantizar el bienestar social. Esto fue algo que contribuyó mucho el feminismo. Pero porque muchas personas deciden desarrollar esta actividad, que es una actividad olvidada, una actividad que no se valora, una actividad que no es remunerada y que es malagradecida, por diferentes razones. Esas razones son dificultad del mercado laboral, entre la pareja se decide que uno de los dos se queda al cuidado de los hijos y del hogar, porque si surge algún imprevisto, uno de los miembros de la pareja está con tiempo disponible para hacerle frente a esto. También para que haya un mayor control del hogar y porque muchas veces las mujeres somos más sentimentales y decidimos ver crecer a los hijos y estar en los momentos más importantes de estos. Por, muchos, por estos motivos y muchos otros, eh, la mujer se siente ligada a tomar la decisión de quedarse en la casa, de quedarse en el hogar. Me parece importante hablar de los riesgos que conlleva el trabajo de las amas de casa, porque para mí las amas de casa desarrollan un trabajo como cualquier otro. Para eso quise abordar un escrito donde la doctora en economía Felisa Chinchetru dice que para ella las amas de casa se definen de la siguiente manera. Es el conjunto de procesos de trabajo no remunerado cuyo objeto es la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los miembros de una unidad doméstica, siendo el núcleo de este trabajo el conjunto de actividades de mantenimiento requeridas para producir diariamente la fuerza de trabajo, lo cual comprende la transformación de bienes en valores de uso para el consumo. Ella es quien, a partir de esta definición, dice que la labor de las amas de casa tienen unos riesgos en salud y unos riesgos a los que ellas están expuestas. Pero me parece importante destacar que ella empieza diciendo que las amas de casa son importantes para desarrollar la fuerza de trabajo, un concepto que desarrollaremos más adelante. Pero entonces, digamos, hablemos de cuáles son esos riesgos a los cuales están expuestas las amas de casa. Empecemos por hablar de los riesgos físicos. Los riesgos físicos son los que están ligados a determinadas condiciones de humedad, de temperatura, de ventilación, de ruido, de vibraciones, de iluminación, de radiaciones. También están expuestas a unas cargas químicas que son las relacionadas con la presencia de fibras, polvos, humos, gases, líquidos contaminantes, vapores, etc. También están expuestas a cargas mecánicas, como aquellas condiciones inseguras que intervienen en la dinámica de los accidentes, como caídas, electrocución, quemaduras, así como deficientes medidas de seguridad que se tienen en la casa, ya que no se ha estudiado los riesgos a los cuales están expuestas las amas de casa, cómo se podría evitar, por ejemplo. También están expuestas a cargas psíquicas, claro que sí, porque estas pueden provenir de los largos horarios de trabajo, de los turnos
de la repetitividad y la monotonía a las que pueden estar expuestas diariamente, a la tensión, aislamiento, la sensación de cautividad, porque muchas veces están tan enfocadas en el hogar que muchas veces no salen, muchas veces solamente se preocupan y se dedican a la desazón, el estrés, el desgaste, la adicción de pronto a fármacos, a tabacos y el sometimiento a situaciones de emergencia. Y un último riesgo a las que están pues expuestas son las cargas sociales, el riesgo de la agresión y la pérdida de posición social, etc. Por lo tanto, sabemos que la exposición a este tipo de cargas pueden derivar en efectos perjudiciales, ya sea a largo plazo o inmediatamente, siendo la aparición tardía en otras ocasiones, los efectos desfavorables o las enfermedades asociadas a estos riesgos a los cuales están expuestas. Es por esto que por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que las amas de casa se encuentran expresamente expuestas a riesgos laborales y profesionales, entendidos estos como aquellas situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de las personas. Y con todo, la explicación que ya hemos hecho de los riesgos, yo me pregunto, entonces, ¿por qué no reconocer la labor de las amas de casa como cualquier otro trabajo remunerado y permitirles estar cubiertas por el sistema de seguridad social, si como ya vimos están expuestas a todo tipo y diversos factores de riesgo? ¿Por qué ni siquiera al final de su vida se les asegura vivir de manera tranquila, percibiendo una pensión de vejez, después de ejercer su labor con tanto esfuerzo y dedicación durante gran parte de su vida, si no es que toda su vida? Quiero dejar pues estos cuestionamientos que nos hagan de pronto reflexionar un poco. Para seguir pues con el desarrollo del contenido, ahora quiero que abordemos el trabajo y las funciones de cuidado, una de las labores más importantes de las amas de casa. Y aquí quiero ir un poco más a lo que se ha dicho del tema de cuidado en tiempos atrás. Pero primero empecemos por definir qué significa proveer cuidado. Un cuidador se define como una persona que atiende las necesidades de un niño o de un adulto dependiente. Los cuidadores manejan las necesidades físicas, emocionales, espirituales y prácticas de otra persona, y a la vez manejan su propia vida, manejan sus propios problemas, manejan sus propias necesidades y muchas veces también su profesión, para las que tienen pues profesión. A la vista, este no parece ser un trabajo glamuroso y puede ser agotador, puede ser frustrante, provocar ansiedad, estrés, exasperación y puede poner a prueba a la persona que desarrolla este cuidado. Puede representar desafíos económicos y muchas veces puede sobrepasar la capacidad de esa persona dedicada a cuidar, porque esa persona se puede sentir a prueba, presionada, agotada, atemorizada y aislada. Pero muchas veces para las personas que proveen cuidados, esta puede ser una experiencia gratificante. ¿Por qué? Porque es una oportunidad y un momento de unión, puede ser apreciada, muy apreciada por los seres queridos. Proveer cuidados para muchas personas es la oportunidad de conectarse, de amar, de demostrar afecto, de mimar, de ser compasivos. Y esto para ellos es un tema que más adelante va a ser retribuido de la misma manera. Quiero que analicemos esto, y es que el concepto de cuidado se sustenta en los siguientes principios. El cuidado como una cuestión individual. Y aquí quiero hacer énfasis en que para muchas amas de casa esto no pasa, porque ellas se olvidan muchas veces de sí mismas, porque el principal foco para ellas es el hogar y los miembros de este. Otro principio que sustenta el cuidado es el cuidado basado en la dependencia. Y aquí es el que se le da a los hijos, el que se le da a los miembros del hogar que presentan alguna discapacidad, ya sea temporal o definitiva, permanente. Y el cuidado prestado de manera unidireccional. Y ya sabemos que las amas de casa no reciben remuneración, pero muchas de ellas consideran que a pesar de no recibir remuneración, esta es una labor muy beneficiosa, pues proveer cuidado, como ya lo expliqué, es una experiencia gratificante, enriquecedora y valiosa.
Y como lo dije, para muchas de ellas proporcionar cuidado es algo recíproco. Hablemos entonces un poco de los otros conceptos que se han utilizado para hablar sobre el cuidado y de cómo desde tiempos atrás se le ha atribuido este a las mujeres. Empecemos por abordar el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado es una subcategoría de trabajo que incluye todas las tareas que directamente implican el cuidado procesado hacia otras personas. A menudo se le diferencia de otras formas de trabajo porque se considera que ésta es extrínsecamente motivado, como ya lo decíamos ahorita. Entonces, se realiza por razones diferentes a una compensación financiera, con el sentido de responsabilidad o el afecto, que era lo que explicábamos ahorita. Se ha hablado de un concepto que es el trabajo reproductivo o trabajo de la reproducción. A veces asimilable al trabajo de cuidados en sociología, demografía y economía, también usado en estudios feministas y economía marxista en relación con la desigualdad de género. Se refiere tanto al trabajo necesario para la reproducción humana, y aquí se habla del realizado por la mujer a lo largo de la historia, y aquí se incluye el embarazo, el alumbramiento, la lactancia, todo esto como un conjunto de cuidados necesarios para el sometimiento de la vida y la supervivencia humana. Y para la supervivencia humana se habla entonces de la alimentación, de los cuidados físicos, sanitarios, la educación, la formación y todo lo que es relacionarse socialmente, el apoyo afectivo, psicológico, el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. El trabajo reproductivo ha sido históricamente sobrecargado a la mujer y por eso quise traer este concepto de trabajo reproductivo. Desde una perspectiva marxista se le denomina trabajo reproductivo porque se diferencia en la perspectiva marxista el trabajo reproductivo, lo diferencian del trabajo de la producción, que este es el dirigido a bienes y servicios. Este trabajo productivo es un trabajo asalariado y es un trabajo reconocido socialmente, mientras que el trabajo reproductivo no es reconocido socialmente. Quiero también abordar un concepto que es la feminización del trabajo reproductivo. Y se dice que en la actualidad las mujeres se desempeñan tanto en el trabajo reproductivo, como ya lo explicamos ahorita, dicho propiamente como el embarazo, el parto, la lactancia, pero estas también se desarrollan en un trabajo reproductivo comunitario, que es el necesario para la supervivencia individual y social, que es los cuidados físicos, sanitarios, educación, pero aún así también se desarrollan en el trabajo reproductivo doméstico necesario para la supervivencia individual y social, que es todo el desarrollo pues, de una persona socialmente y todas las tareas domésticas que ésta desarrolla, preparación de alimentos, higiene, cuidado, limpieza del hogar. Y también aparte, ellas pueden desarrollar el trabajo productivo o trabajo asalariado. Entonces tienen toda esta carga del trabajo reproductivo comunitario, del trabajo reproductivo doméstico y del trabajo productivo. Son muchas cargas a las mujeres que no se están teniendo en cuenta. Han habido muchos cambios sociales, tanto en el ámbito productivo como reproductivo, que obligan a replantear pues, lo tradicional de que la mujer es la que se tiene que dedicar a esto y que se tiene que acabar con esta desigualdad de distribución de cargas entre mujeres y hombres. Otro concepto que me pareció importante, del cual me pareció importante hablar, es el capitalismo morado, que también se le llama capitalismo violeta o capitalismo feminista. Este es un término utilizado para designar desde una perspectiva crítica la incorporación de algunos postulados del movimiento feminista al capitalismo y la economía de mercado. Las críticas se basan más que todo en la integración de la mujer en el mercado laboral, que es un mercado remunerado. Y se dice que el cambio que quiere buscar el feminismo para que de alguna manera deje de haber esa desigualdad entre hombres y mujeres, es un cambio que difícilmente se le podría
pedir al capitalismo. Bueno, y después de contextualizarnos sobre el trabajo de cuidado, hagamos énfasis en que este trabajo de cuidado no es remunerado. Y para hablar de la no remuneración de las amas de casa, quise traer a colación el libro El patriarcado del salario. Me pareció un buen libro para abordar este tema. Es un libro de Silvia Federici, donde la propuesta que ella da es el feminismo planteado desde Marx. La escritora presenta el feminismo como un movimiento de liberación y cambio social. Ella no solamente busca combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, sino de que haya realmente un cambio social, un cambio tanto para la mujer como para toda la sociedad. Busca la abolición de esto y que se acaben las divisiones, especialmente la de género. Y ella busca también luchar contra la opresión del machismo, algo que ayuda mucho a que se dé la división. Ella dice en su libro, y reitera mucho, que el trabajo de las amas de casa es un trabajo invisibilizado, es un trabajo no remunerado, y dice que partiendo de la situación simple de que seamos mujeres, sabemos que la jornada laboral que efectúan las amas de casa no se traduce necesariamente en un cheque, en un pago, ni que la labor de las amas de casa termina en la puerta de las fábricas como en otras labores. Y que el no recibir salario, las amas de casa, aunque no reciban un salario, ellas producen algo muy importante, que es nada más y nada menos que la fuerza del trabajo, como lo mencionamos anteriormente. Y ella dice que esa fuerza de trabajo es muy importante porque no solamente es limpiar la casa y dedicarse a la casa, sino que es servirle a las personas que salen a ganar el dinero, a ganar ese salario, servirles de manera física, emocional y hasta sexualmente. Tenerlos listos, tener a esas personas listas para que salgan día a día a enfrentar sus trabajos. Es la crianza, es el cuidado de los hijos, es el futuro de los futuros trabajadores, cuidándolos día a día, desde su nacimiento durante sus años escolares hasta el momento que salen a enfrentarse al mundo. Entonces, que por eso es muy importante destacar que ellas son la principal fuente de esa fuerza de trabajo. ¿Esto qué significa? Que detrás de cada fábrica, detrás de cada escuela, detrás de cada oficina, detrás de cada mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido toda su vida y su trabajo produciendo la fuerza de trabajo. Esta es la razón por la que tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados, el trabajo doméstico y las familias son los pilares de la producción capitalista. Entonces, me pareció muy importante todo lo que ya les conté del libro, porque reconocer a las amas de casa como el pilar de la producción capitalista es algo muy importante. Es también importante hacer énfasis en la falta de reconocimiento de la sociedad de lo fundamental que es la labor de las amas de casa, y más pues con lo que explicaba en el libro la autora. Se podría afirmar que las amas de casa son fundamental en la construcción de la sociedad. Entonces, me parece que al día de hoy es un poco ambiguo que no se le reconozca esta labor a las amas de casa en la sociedad. Yo me pregunto, ¿no es entonces un tema prioritario reconocerles a estas el importante trabajo que realizan y compensar esta labor con un reconocimiento monetario que les brinde seguridad e independencia? Después de que se dice que su labor es tan importante para que nosotros, las personas que salimos a trabajar, salgamos a hacer esto. Federici expresa en su libro que la familia se considera esencialmente la institucionalización de este trabajo no remunerado,
dependencia salarial de las amas de casa de los hombres. Y que el que ellas carezcan de un salario las lleva a ser débiles, a no poder aspirar a un mercado laboral, a ser dependientes. Y que al momento de una mujer querer salir, como explicaba ella en su libro, a incorporarse al mercado laboral, muchas veces los empresarios saben que estas están acostumbradas a trabajar por nada y que están desesperadas por lograr un poco de dinero para ellas mismas. Entonces les ofrecen trabajos a bajo precio, malas condiciones laborales y obligan a las mujeres a aceptar esa desigualdad de género. Entonces, ella habla de que a lo largo de la historia el término mujer se liga inmediatamente al sinónimo de ama de casa. Y entonces las mujeres vamos por el mundo con esa ideología de que somos sí o sí de la casa. Ella asegura de que si este trabajo fuera un trabajo remunerado y no un trabajo como muchas veces las mismas amas de casa lo quieren basar en el amor y en el cuidado, si ellas hubiesen luchado en que este se les reconociera monetariamente hablando, probablemente ellas serían menos amargadas, menos dependientes, y quizás vivirían menos tristes y aburridas de una labor tan monótona. Para mí la conclusión que podría dejar este libro es el entender que la autora no está buscando solamente una remuneración material para las amas de casa, sino también una reestructuración completa de todo el sistema. Pero hay que ser conscientes que esa igualdad de género que se persigue, ella también lo dice, como yo lo dije ahorita, el sistema capitalista está muy lejos de entregárnoslo. Bueno, pero ahora que sabemos que este es un trabajo no remunerado, la propuesta que yo quise abordar en este desarrollo de este video es la remuneración para esas cuidadoras, para las amas de casa. Y lo quiero abordar desde la perspectiva de las rentas básicas. Y para eso yo leí un libro que se llama Libro Utopías para Realistas. Y entonces, al leer este libro, me planteé los siguientes cuestionamientos. Pero ¿de qué manera se le podría reconocer una remuneración a estas cuidadoras llamadas amas de casa? ¿Quién pagaría esta remuneración? ¿Y cuál sería la base que fundamente este pago? Con los cuestionamientos que acabo de plantear, quiero darle la entrada al tema de la idea de las rentas básicas, una temática que ha sido bastante discutida y bastante polémica en el mundo y que abordó el escritor del libro Utopía para Realistas. Empecemos entonces por definir qué es una renta básica y cuáles son los beneficios que ésta trae a la sociedad. Entonces, una renta básica es un ingreso pagado por el Estado como derecho simplemente de ser ciudadanos a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar, incluso sin tomar consideraciones de que sea rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles sean las otras posibilidades de fuentes de renta y sin importar con quién conviva. A menudo las rentas básicas son confundidas con el subsidio social, pero ¿qué diferencia uno del otro? Las dos grandes diferencias que hay entre la renta básica y los subsidios sociales son: uno, la incondicionalidad de la renta básica, y dos, la condicionalidad. La renta básica es incondicional y los subsidios sociales son condicionados. ¿Condicionados a qué? A discapacidad, al desempleo, a situación de pobreza, etc. La segunda diferencia es la universalidad de las rentas básicas y la focalización de los subsidios sociales. Pero me imagino que se están preguntando cuáles son los beneficios que aporta el regalar dinero gratis. Claro, tiene que haber beneficios, si no, no tendrían razón de ser. Entonces, hablemos de las ventajas de las rentas básicas. Primero, habría una mayor seguridad que se le proporciona a cada ciudadano
al saberse acreedor de una renta básica para cubrir sus necesidades. Y es que ¿quién no se va a sentir tranquilo de saber que por lo menos sus necesidades más básicas están cubiertas? El segundo sería una mejor distribución de la renta. Es obvio que con una renta básica se va a contribuir significativamente a redistribuir la renta más equitativamente, especialmente mejorando los ingresos de los estratos más pobres de la población, algo que socialmente sería muy beneficioso. Se tendría la oportunidad, aquellos que reciben la renta básica, de elegir si se quiere tener un salario, un trabajo asalariado o tiempo libre, porque hay muchas personas que quisieran desarrollar de pronto un hobby, que quisieran desarrollar un talento y que no lo pueden hacer porque se tienen que dedicar a un trabajo porque necesitan conseguir un sustento para poder vivir. También había mejores condiciones laborales, porque muchas veces muchos empleadores hacen que sus trabajadores tengan que laborar en condiciones muchas veces inhumanas, simplemente porque necesitan el empleo para poder subsistir. Sería algo muy bueno también contra la pobreza, porque obviamente la renta básica iría directamente a combatir la pobreza. También habría igualdad de género, porque la renta básica fomentaría que haya igualdad de género entre la mujer y el hombre y en el mercado laboral. Y ayudaría pues a solventar las situaciones difíciles. En este caso hablando de que la renta básica ayudaría a rehacer su vida a miembros de grupos socialmente problemáticos, por ejemplo, a personas que salen de la cárcel y no encuentran empleo por su pasado de delincuencia, a personas que padecen drogadicción y que obviamente nadie quiere ayudar, a personas que, por ejemplo, eh, tienen problemas para pues, convivir de manera sana en la sociedad. También habría autonomía personal, pues la renta básica supondría un incremento en la libertad real de las personas para hacer lo que les guste. Y bueno, ya después de haber conocido lo que son las rentas básicas y los beneficios que esta traería, quiero hablar un poco de la historia que se ha recorrido con las rentas básicas y como les dije vamos a abordar pues el libro Utopías para Realistas escrito por Rutger Bregman. El autor empieza exponiendo la idea del colapso actual que vive el mundo. ¿Por qué? Por las divisiones sociales que son cada vez más agudas. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Tiene o no tiene sentido de que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez seamos más pobres? Él dice que el mundo está dominado por los grandes empresarios. ¿Y qué buscan los grandes empresarios? Crecer y crecer y crecer cada vez más sin importarles nada y a cualquier precio. Quieren crecer. Y buscan que nosotros como sociedad, como masa, ¿cómo lo digo? O sea, nos dejemos llevar por un comunismo descomunal, por un consumismo descomunal, que consumamos y consumamos y consumamos cada vez más lo que ellos nos quieren vender como sociedad. Él reconoce que hoy el mundo es mejor. ¿Por qué? Porque hoy el mundo es más rico. Que no esté bien distribuido es otra cosa, pero hoy el mundo es más rico. Y como decía William Gibson, el futuro está aquí. Lo que pasa es que no está bien distribuido, ya que en el pasado éramos más pobres. Hoy en día hemos sido capaces de superar muchas más cosas. Con los avances, las riquezas y los avances en tecnología se han superado enfermedades que antes mataban a más personas. Enfermedades de las cuales no teníamos la capacidad de hacerle frente. Hoy en día el número de muertos por enfermedades como la malaria, el dengue, no es el mismo que del pasado. ¿Por qué? Porque hemos tenido, como ya lo dije, avances económicos, avances en la tecnología, y así podríamos hablar de muchos más otros ejemplos por los cuales el mundo hoy es más rico. Pero como dice el autor, nos hemos dejado llevar de los medios, nos hemos dejado llevar del marketing, nos hemos dejado llevar del estado paternalista,
nos hemos dejado convencer de que vivimos en un mundo mejor, que tenemos un sistema económico y un sistema político ideal y que debemos conformarnos con lo que ellos simplemente nos dan solamente como un regalo, como somos el Estado paternalista y te queremos dar esto, cuando realmente esos son nuestros derechos. Pero entonces, ¿por qué conformarnos si se supone que ahora somos más ricos? Debería haber para todos, ¿no? Es por esto que el autor trae a colisión y al presente la idea de las rentas básicas, una idea que ha sido muy probada en el mundo, y voy a contarles un poco de dónde se han probado. ¿Dónde se han probado? Una de las pruebas que más me llamó la atención y de las que habla el autor del libro fue en Londres, y fue con 13 vagabundos sin hogar a los cuales se le dio cierto monto de dinero para que lo gastaran en lo que quisieran sin condición de nada. ¿Y cuáles fueron las respuestas y cuáles fueron las conclusiones que se sacaron de esta prueba? El resultado fue que hubieron buenas inversiones por parte de los vagabundos y hubo rehabilitación de estos hombres. También hubieron pruebas en Namibia, donde las cifras de desnutrición cayeron. En Malawi, donde hubo mayor rendimiento escolar, ya que los niños fueron unos directos beneficiados de estas pruebas. En Uganda, donde los ingresos de los beneficiarios del programa aumentaron entre un 50 y un 100% con las inversiones que estos hicieron. En Mincome, Canadá, donde se dio el primer experimento social a gran escala y el mayor experimento de rentas básicas. Y en Spellenland, en Inglaterra, uno de los primeros sistemas de bienestar del mundo. Prueba que se hizo en Spellenland quiso ser desacreditada, pero al final se dieron cuenta que fue todo un éxito. Y varios experimentos que se han hecho, y el común denominador de estos experimentos ha sido el éxito de las rentas básicas, éxito que no ha sido reconocido, ya que se tiene la mentalidad de que se dice que los mayores beneficiados, que serán los pobres, no saben manejar el dinero, que se crearía un caos social, que se fomentaría la holgazanería, que se fomentaría el no querer trabajar, que se fomentaría el desorden y muchas excusas más, que son llamadas así solo porque los experimentos son llamadas así, pero los experimentos han demostrado todo lo contrario. Pero ¿por qué dar dinero gratis a todo el mundo? Y aquí quiero traer a colisión una frase que me llamó mucho la atención, y fue una frase de uno de los trabajadores sociales que analizaron el experimento en Londres, donde decía: empodera a las personas, da oportunidades y pueden cambiar las cosas. Entonces el autor del libro hablaba mucho de eso, de empoderar a las personas, de darle la oportunidad de desarrollar muchas veces sus ideas de emprendimiento, una idea que hoy en la actualidad se genera mucho, y es el emprendimiento. Entonces, una renta básica para esas personas que quieren emprender y no tienen de pronto el capital para empezar, sería una muy buena idea. Pero bueno, continuemos hablando del libro. Esta no es una idea de la modernidad, esta no es una idea que simplemente surgió cuando quien escribió el libro se imaginó o se ideó. Es una noción que se ha tenido desde mucho tiempo atrás, y se habla, y lo han hablado pensadores muy destacados a la larga. Dentro de estos pensadores destacados en la historia que han hablado acerca de las rentas básicas, encontramos primero que todo a Tomás Moro, quien en 1516 soñó con ello en su libro Utopía. También los fundadores del pensamiento neoliberal, Friedrich Hayek y Milton Friedman, y así sucesivamente varios filósofos, varios economistas y hasta varios premios Nobel. Todos estos defensores de esta idea de la renta básica se han situado tanto a lo largo de izquierda y de derecha, o sea, no es un pensamiento de un lado de izquierda, no es un pensamiento de derecha, es un pensamiento que se ha situado en los dos. Otras razones para pensar en las rentas básicas como derecho y sustento de la humanidad, dice el autor del libro, que sería el desempleo y la poca oportunidad de acceso a un empleo bien remunerado, y aquí podríamos meter a las amas de casa,
las malas condiciones laborales, las profesiones superfluas, y en la actualidad eso se ve mucho, las profesiones superfluas que son mejor pagadas que empleos que de verdad son básicos y son importantes para la sociedad. Y como les decía, esto se ve mucho. Hoy un día un influencer gana más que un profesional importante, o aunque no sea un profesional, que alguna labor importante para la sociedad. Las nuevas tecnologías y el desarrollo de las máquinas, que ya se ve, han reemplazado el empleo del hombre, y que se podría decir que en un futuro lo podría reemplazar completamente. También el hecho de que los países gastan más en guerra que en el bienestar de la sociedad. Entonces, mira, todas estas ideas que acabo de nombrar, todas estas ideas eh, serían importantes tenerla en cuenta para aplicar una renta básica como un derecho. Entonces, por eso, y entre otras muchas razones más, Bregman propone que hayan soluciones drásticas, soluciones radicales, para que podamos adaptarnos a este nuevo panorama, que acabé de exponer, donde las máquinas reemplazan el trabajo del hombre, donde el desempleo es el común denominador, donde profesiones que no son importantes son mejor pagas que profesiones que sí son importantes. Y para eso él propone otras cosas aparte de la renta básica, y propone que haya una semana laboral de 15 horas. ¿Y por qué él habla de esto? Porque él dice que un trabajador descansado es un trabajador mucho más productivo. También propone que dejen de existir las fronteras. ¿Y por qué? Porque él dice que las personas deberíamos de vivir mucho más libres. Pero Bregman ve como solución más radical para que haya un cambio en la sociedad a las rentas básicas, ya que el dinero debería ser un derecho que nos garantice un mínimo para poder vivir, para cubrir nuestras necesidades básicas y más importantes. Él piensa que el dinero es la mejor ayuda, es mejor ayuda y más importante que las asistencias sociales o que los cursos de preparación que en muchos países se dan para buscar empleo, porque se culpa a las personas de no conseguir un empleo porque dicen que no saben buscar un empleo, que no están bien preparados. Entonces muchos países dan cursos para que las personas se empleen, y aún así el desempleo reina en el mundo. Entonces, vamos a unos cuestionamientos, y son, entonces, ¿por qué no pensar que esa remuneración de las amas de casa se podría eh, meter en la sociedad como una renta básica, si es de ellas de donde parte el principal desarrollo de la sociedad? Se podría decir que en el caso de las máquinas, como hablaba el autor en el libro, estas podrían reemplazar quizás cualquier empleo, pero preguntémonos, ¿puede reemplazar la labor de una ama de casa? Quizás sí, puede cocinar, puede arreglar la casa, pero las labores emocionales y familiares de una ama de casa, una máquina las podría reemplazar. De verdad, preguntémonos esto. Bueno, y dejando a un lado el libro, hablemos de, obviamente, qué se ha dicho de las rentas básicas en Colombia. Y empecemos por hablar de un profesor llamado Jorge Spitia, investigador del Centro de Pensamientos en Política Fiscal y de la Universidad Nacional de Colombia. Él explica cómo se podría implementar esta idea de las rentas básicas en Colombia, y él lo piensa desde la perspectiva de que no se tenga un impacto fiscal importante. Él dice que todos los ciudadanos tienen derecho a la renta básica, independientemente de su credo, de su edad, del lugar de residencia y de su profesión, entre otros factores. Sin embargo, él dice que los recursos del país no alcanzan para tener una asignación mensual para los hogares. Él habla del proyecto de ley que se está discutiendo durante la pandemia, donde se han hecho dos propuestas, y una es una renta básica de un salario mínimo por 3 meses al 100% de las familias pobres, algo que beneficiaría a 4 millones de hogares, o sea, a 12 millones de personas. Y la otra idea que se desarrolla en Colombia es una renta de igual monto al 100% de las familias vulnerables, o sea, donde 9 millones
de personas que perdieron sus ingresos por el confinamiento se verían beneficiadas. Él dice que esta propuesta se podría extender según el periodo que dure el confinamiento y mientras se va ganando en Colombia una experiencia en el tiempo y reemplacen los programas pues actuales. ¿Qué más se ha dicho de estas en Colombia? El presidente Iván Duque y la senadora Aida Bella emplearon este término para describir los subsidios que recibieron los colombianos. Pero ¿en qué consiste? ¿Y realmente existe la renta básica en Colombia? El presidente y Aida Abello se refirieron con el término rentas básicas a las ayudas estatales que se están entregando por la pandemia, igual como lo decía el profesor, pero entonces ninguno de los dos ha estado acertados en el significado de rentas básicas, porque pues como ya lo dijimos, cuando diferenciamos las rentas básicas de las ayudas sociales, esto de lo cual se ha hablado son ayudas sociales, más no una renta básica. Entonces, ¿hay renta básica en Colombia realmente? Ciñéndonos al término de renta básica, no lo hay. Existen planes sociales, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, que es Colombia Mayor, que es el sistema que subsidia las pensiones, los subsidios de pensiones que se le dan a los adultos mayores que no han terminado pues su cotización y pues todo lo que este conlleva. Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad de Rosario, cree que las ayudas de ingreso solidario son un primer paso a estas rentas. Entonces se podría decir que en Colombia estas ayudas sociales que se están dando se ven simplemente como el primer paso que se puede dar a que de pronto en el futuro haya unas rentas básicas. Él dice que para lograr una renta básica se necesita un sistema tributario muy robusto y que no se tiene en Colombia en el momento, entonces que en el momento no es posible implementar una renta básica en Colombia. Quise traer al desarrollo de esta temática un escrito que me pareció muy importante y es el escrito de Héctor Vázquez Fernández, un analista colombiano que habla sobre el aporte de las amas de casa a la economía y él dice que este aporte es enorme y que por ello estas deberían ser bien retribuidas en la vejez. Entonces él dice que es una paradoja terrible que en este país las personas que se encargan de la economía del cuidado en los hogares, en este caso las amas de casa, no figuren como una parte importante de la población económicamente activa, sino que hacen parte más bien de la población inactiva. Y él habla de unos estudios que ha hecho el DANE, donde se dice que la población económicamente inactiva suma a 14.410.512 personas, o sea, el 40.5% de las mujeres dedicadas al oficio del hogar. El informe del DANE también indica que en la mayoría las mujeres inactivas, o sea, el 58.3%, se dedican al oficio del hogar. Y dice también que la economía, que es clave en la reproducción de la fuerza del trabajo, y hagamos alusión a esto, la economía que es clave en la reproducción de la fuerza del trabajo, o sea, las amas de casa, está hablando de las amas de casa, dice que sin trabajo del cuidado no existiría fuerza del cuidado, que sin las amas de casa no existiría esa fuerza de producción de la que hablábamos anteriormente. Sin las amas de casa esta fuerza de producción no sería posible y en consecuencia no habría posibilidad de generar un valor económico y reproducir el sistema económico y social. Entonces veamos qué tan importante para muchos economistas, para muchos analistas, es el pilar que representan las amas de casa. El DANE calculó el impacto de la economía del cuidado y encontró, dice el señor Vázquez, que estas actividades generan mucho más valor que la actividad del comercio, más que la administración pública, que la defensa, que la educación y que la salud, más valor incluso que las industrias y más que la
que las actividades inmobiliarias. Él habla de una sentencia de la Corte, que es la 1037 de 2003, en la cual se ha manifestado que el derecho al mínimo vital de las personas adultas mayores adquieren una protección reforzada, porque sin la posibilidad de tener ingresos se ocasionarían perjuicios irremediables a esta población, al afectarse otros de sus derechos fundamentales. Y por esto yo al principio del trabajo decía que me cuestionaba mucho qué pasaría con mi madre si ella no dependiera de sus hijas, si no dependiera de la persona con la que tiene una sociedad conyugal vigente. Sería una persona desprotegida. Y miremos cómo la Corte en esta sentencia ha dicho que se le tiene que dar una protección reforzada a los adultos mayores. Entonces, una ama de casa que ha dedicado toda su vida a las labores del hogar y que ya es una adulta mayor, ¿cómo sustentaría su vida? Entonces, la renta básica es una de las propuestas que que yo considero sería muy válida para proteger la economía de estos sujetos de derecho. Quiero que veamos que la Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado muchísimo frente al tema de este trabajo de cuidados no remunerados y a la desigualdad que representa este entre hombres y mujeres. Y han hecho diversos estudios y han dicho que las mujeres realizan el 76.2% de todo el trabajo de cuidado no remunerado y que le dedican 3.2 veces más de tiempo que los hombres. Dicen también sus estudios que cada día 16.400 millones de horas se requieren para cubrir todo este trabajo de cuidado y que aproximadamente 2.000 millones de personas trabajan 8 horas al día para cubrir la labor de ama de casa. Dice la OIT también que si a las amas de casa se les pagara por lo menos un salario mínimo, esto representaría el 9% del Producto Interno Bruto Mundial. Y dice que a nivel mundial, sin excepciones, las mujeres realizan las 3/4 partes del trabajo de cuidado no remunerado. Y entonces podemos analizar aquí que aunque ha habido un cambio social, que los hombres también desarrollan esta labor hoy en día con respecto pues al pasado, el cambio tampoco es que haya sido abrupto, que los hombres dediquen mucho tiempo a esta labor, es mínimo el aporte que ellos hacen. Me pareció muy importante esto que dice la OIT y es: ningún país del mundo registra una prestación de cuidados no remunerada igualitarios entre hombres y mujeres. Ningún país del mundo. Y dice también que en todas las regiones las mujeres dedican más tiempo de cuidado no remunerado que los masculinos. O sea, esto se da en todo el mundo, no es en X país, no es en algunos países, es en todo el mundo. Y también quise traer para que conozcamos una entrevista que se le realizó a la secretaria general del Sindicato de Amas de Casas de la República Argentina, por sus siglas SACRA. Ella se llama Pimpi Colombo y realiza un trabajo. Ella se llama Pimpi Colombo y realiza un trabajo conjunto con la OIT. A ella se le preguntó cuál es el origen de la SACRA, o sea, del Sindicato de Amas de Casa de la República de Argentina. Ella respondió: nosotros nacimos en el año 83, retomando lo que fue un sueño de Eva Perón. ¿Y cuál era este sueño? Que las mujeres pudiéramos tener un ingreso por el trabajo que realizamos en nuestros hogares. Nosotros armamos un sindicato para que las amas de casa tuviéramos un salario, una obra social y el derecho a tener un sindicato. Muchas veces, cuando nos presentamos, hay gente que no nos conoce y automáticamente piensa que somos un sindicato de empleadas domésticas, porque hay una gran invisibilidad del hecho de que nuestras mujeres también trabajan en el hogar. Se le preguntó luego, ¿cuál es el mayor desafío que tienen como sindicato? Ella respondió: es la batalla cultural que damos día a día. Nos propusimos enseñarle a las mujeres que no digan yo no trabajo, soy ama de casa, sino que sepan que ese trabajo también debe ser remunerado. De hecho, las moratorias
previsionales que se hicieron en Argentina en los años 2005, 2006 y 2007 permitieron que se jubilaran casi 2.5 millones de personas, de las cuales el 80% fueron mujeres. Tanto es así que se conoció popularmente como la jubilación de las amas de casa. La invisibilidad del trabajo de amas de casa y la desvalorización del trabajo es la realidad que vivimos las mujeres, dice ella. Les preguntaron también, ¿han recibido algunas críticas por reivindicar el lugar de las mujeres como ama de casa? Ella dijo, cuando nuestro sindicato comenzó, nos criticaban porque decían que nosotros íbamos a eternizar a las mujeres en la tabla de lavar y en la cocina. El rol en el hogar ya lo tenemos nosotras y creo que la mayoría de las mujeres nos renegamos de atender nuestra casa, renegamos porque esa tarea no sea valorada, renegamos que a nosotras nos consideren de segunda. Y me pareció muy importante esta entrevista y saber que en Argentina existe un sindicato de amas de casa. Me parece que es un paso muy importante, no solamente en el país de Argentina, sino a nivel mundial, porque sería un iniciar de que podrían haber muchos más sindicatos de amas de casa. Y por último, quise analizar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, y es la sentencia 1727 del 2020. Y quiero tener esta sentencia y quise traer esta sentencia porque el caso que se analiza aquí nos permite ver la posición que tiene la Corte frente a las desigualdades de género y a la desprotección de las mujeres por ser este sujeto dedicado a las labores del hogar. Trabajo pues que ya sabemos que no es remunerado. ¿Qué dice la Corte? La Corte afirma que las mujeres ayudan a la construcción de la pensión de vejez de su pareja, puesto que reconoce que la labor de las amas de casa es fundamental en el desarrollo de las labores a realizar de su cónyuge. La Corte se pronunció en esta sentencia de esta manera y dijo lo siguiente: de allí que resulte inaplazable que desde la seguridad social se dé respuesta a los casos de mujeres divorciadas a causa de violencia intrafamiliar y económica que se ven revictimizadas bajo la tolerancia institucional al no poder acceder a la pensión de sobreviviente del pensionado, a quienes con su trabajo no remunerado en el hogar ayudaron a construir la prestación por vejez de su pareja. Hablemos pues para poder entender un poco de qué trata esta sentencia. Esta sentencia trata de una señora que se divorció, hizo la disolución de la sociedad conyugal con su pareja. ¿Por qué razón? Porque era víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su cónyuge. Entonces, esta decidió, primero se separó de cuerpo por un tiempo de su pareja y después decidió volver con él. Se volvieron a dar los casos de maltrato y ella decidió disolver la sociedad conyugal a causa pues de estos maltratos. Resulta que el señor cónyuge de la señora iba y venía entre el lugar donde ellos vivían, que era un pueblo en Cundinamarca, y Bogotá, que fue a donde se llevaron a la señora a sus hijos para que no siguiera viviendo esta situación, pero el señor iba y venía, los visitaba, se quedaba allá, y luego la señora volvió con él. Y se dice que al momento de la muerte del señor, la señora convivía con él, lo cuidaba incluso. Entonces hubo en primera instancia la sentencia de un juzgado en Bogotá declaró que la señora tenía derecho a que se diera una sustitución pensional de su cónyuge, aunque hubiese una disolución de la sociedad, pues se reconocía que la señora quiso divorciarse de su esposo a causa de los maltratos que sufría. En segunda instancia, por apelación pues, de esta primera decisión, podríamos decir que se echó todo para atrás y se dijo que la señora no tenía derecho a
no tenía derecho a esta sustitución pensional, pues se había dicho, se había pronunciado la Corte en otro momento de que se debía probar de que el divorcio había sido por esto. Pero esta fue un caso que después fue declarado, fue derogado. Entonces, eh, este caso llegó a la Corte y la Corte en su análisis dijo que no se le podía quitar el derecho a la señora de la sustitución pensional, pues simplemente por el hecho de ella no haber probado que el divorcio se había dado por el maltrato, situación que había sido derogada antes, no era razón para que se le quitara este derecho a percibir pues la sustitución pensional. La Corte en esta sentencia habla también de un enfoque de género en la seguridad social y dice que el acceso al derecho fundamental a la seguridad social se ve debilitado por las desigualdades de género y ello obedece, entre otras razones, a la consideración distinta del trabajo productivo y reproductivo que determina la situación de las mujeres en el mercado laboral y con ello la diferencia de aportaciones femeninas y masculinas en los sistemas de protección social. Entonces la Corte aquí está reconociendo que las mujeres muchas veces no aporten a la seguridad social, pero es por este trabajo no remunerado de amas de casa que ellas realizan. Dice también la Corte que el segundo aspecto se deriva de las dificultades que ellas encuentran para ingresar al mercado laboral formal y permanecer en este por un tiempo suficiente que les permita obtener una pensión, lo que implica que les cueste mucho más adquirir la condición de cotizantes, debiendo obtener en la mayoría de los casos la protección durante su vejez en calidad de beneficiarias a través del vínculo que las une con sus cónyuges o compañeros. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con esas amas de casa que no tienen un vínculo con, con otra persona, que no tienen una sociedad conyugal o que no tienen una convivencia que se pueda probar con una pareja? Dice también la Corte que el derecho supone que existe un sujeto proveedor que conecta a la familia con el sistema y un sujeto cuidador que entrega los bienes de cuidado que el Estado ha renunciado a otorgar. Administrar la economía familiar parte entonces de la existencia de este esquema de agencia, o sea, quien provee y alguien que cuida. Ese sujeto que cuida está además asumiendo cargas relativas a la protección social que el aparato público no podría asumir. Y habla también la Corte de un reconocimiento de la construcción conjunta de la pensión en los casos del trabajo no remunerado de la mujer y dice, los datos además registrados ejemplifican el mayor esfuerzo que deben realizar las mujeres para causar su propia pensión. Por esto, la gran mayoría de ellas acceden a la prestación no como titular del derecho, sino como beneficiarias de su pareja. Como puede entonces observarse, la jurisprudencia reconoce la contribución de la mujer en la construcción de la pensión a partir del trabajo no remunerado, pero en este caso con su pareja. Y las conclusiones que podríamos sacar de la sentencia serían: debemos resaltar la importancia del reconocimiento que hace la Corte al decir que el trabajo de las amas de casa no se encuentra protegido dentro del sistema de seguridad social, y esto me pareció muy importante pues mencionarlo, y del esfuerzo que hace esta por dejar con pensión de sobreviviente o sustitución pensional según el caso que corresponda a las amas de casa cuando tienen cónyuge, como es el caso visto en esta sentencia. Pero, ¿qué pasa? Cuando, como les decía ahorita, cuando son amas de casa, madres, cabezas de familia, sin un cónyuge de respaldo. Es de destacar también el pronunciamiento de la Corte en la parte en la que se refiere a que una ama de casa, después de haber dedicado toda su vida al hogar, merece una protección integral y un especial cuidado, ya que éstas tienden a ser víctimas de maltrato. Bueno, y relacionando el caso de mi madre con la sentencia, mi madre objeto de estudio, ama de casa separada de cuerpo por motivos muy similares a la protagonista de la sentencia, que sufría maltratos físicos y psicológicos, considera que la única protección con la que podría contar en su vejez es con la pensión, con la sustitución pensional de la pensión de vejez de mi padre.
eh, con la cual obtendría pues la sustitución pensional en el caso de fallecer este, razón por la cual no disuelve la sociedad conyugal por el miedo que le genera el quedar desprotegida al haber sido toda su vida una ama de casa sin remuneración. Quiero que a continuación veamos un par de entrevistas que quise hacer porque no me quise quedar solamente con lo que yo leí y la idea que yo tengo. Quiero que veamos qué opina una ama de casa, una mujer que se ha dedicado toda su vida a ser ama de casa, y quiero que veamos también la perspectiva de una mujer abogada y analicemos qué piensan estas dos mujeres. Hola, cuéntanos cuál es tu nombre y qué edad tienes. Enid Sofía Romero es mi nombre. Tengo 63 años. Ok, muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para contestar estas breves preguntas. Cuéntanos cuál ha sido la profesión que has desarrollado a lo largo de tu vida. Ama de casa. Eres ama de casa, ok. ¿Y cuáles son tus labores día a día en el hogar? Lavar, cocinar, planchar, hacer aseo. ¿Qué más? Hacer aseo y planchar, cocinar todo el día. Ok, vale, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Has recibido alguna vez remuneración o salario por tu profesión de ama de casa? No he recibido. ¿Nunca has recibido un salario? Nunca he recibido un salario. Entonces, ¿cómo solventas tus gastos? Eh, ¿Quién te mis, ayuda con el mis pago de hijas tus me gastos? ayudan, mis hijas me ayudan a comprar las cositas. Entonces se podría decir que eres una persona dependiente. Dependiente de mis hijas, sí. Ok, vale. ¿Qué opinas acerca del tema de que las amas de casa reciban un salario por su labor? Pues necesitamos plática para comprar medicamentos, para vestirnos, para pasear, para alimentarnos. Entonces, ¿te gustaría que se les pagara un salario para que no fueran mujeres dependientes? Sí, no, sí me gustaría. Ok. ¿Sientes que la labor de las amas de casa es un trabajo poco reconocido y muy mal agradecido? Sí, es muy mal agradecido y poco reconocido. ¿Y por qué se podría decir que es muy mal agradecido? Porque no nos valoran el trabajo que hacemos. ¿Es un trabajo duro? Sí, es duro. Ok, vale. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, cuéntanos cómo te llamas, qué edad tienes y a qué profesión te dedicas. Bueno, mi nombre es Manuela Restrepo, tengo 26 años, soy abogada, me gradué en el año 2017 de la Universidad de Medellín. Listo. Empecemos entonces con las preguntas. ¿Qué opinión tendrías de la idea de que existe una pensión de vejez para las amas de casa? Me parece una muy buena ayuda, pues según la realidad del país, la mayoría de las mujeres en Colombia todavía siguen como profesión siendo amas de casa, entonces me parecería como una buena idea. ¿Consideras quizás que la labor de las amas de consideras la labor de las amas de casa como un trabajo igual a cualquier otro, o este no debería ser considerado como un trabajo? Para mí sí debe ser considerado trabajo, lo que pasa es que si vamos a la realidad, conseguir una remuneración para las amas de casa es un tema muy complicado, ¿Complicado por qué? porque realmente la mayoría de las personas o las amas de casa están en esa misma situación porque dependen de su esposo, no tuvieron acceso a educación o no tienen una oportunidad de empleo, entonces se dedican al cuidado como de su hogar. Pues muchas son por decisión, pero la verdad, la gran mayoría de las mujeres se dedican a esto es porque no han tenido otra posibilidad. Bueno, ¿y sabes quizás o has escuchado alguna vez sobre lo que son las rentas básicas? No, No, listo, te voy a contar entonces qué son las rentas básicas. La renta básica universal, que se le podría llamar también ingreso básico universal o renta básica incondicional o ingreso ciudadano, es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin ningún tipo de condición, sin condicionarlos a que trabajen, sin condicionarlos a que hagan algo en específico, sin que sean simplemente porque son pobres, etcétera.
Entonces yo te voy a hacer una pregunta después de darte esta definición y es, ¿crees que la implementación de las rentas básicas es una idea utópica y fantasiosa que representa más el empeoramiento de las problemáticas sociales que puede causar el hecho de dar dinero gratis o que esto podría ser muy beneficioso para la sociedad? La verdad, opino que es algo utópico en una sociedad como la colombiana, si bien hay demasiados subsidios, porque aunque la gente no lo crea, pues están los subsidios del CISBEN, el PAE, educación gratuita, salud gratuita, deficiente o no deficiente, pero hay ayudas, pues porque estamos en un Estado social y democrático de derecho, no como comparados con un país desarrollado o europeo, pero si tenemos muchas garantías, no sabría de dónde se saldrían estos dineros o qué ley tendrían que implementar para poder que esto sea una realidad. Y me parece que en algunos casos, por la misma mentalidad de nuestro país, dejada por el narcotráfico, y de que la mayoría de las personas quieren todo fácil, sería también un incentivo para que las personas no busquen empleo, porque simplemente van a tener una ayuda. Puede que no sea una ayuda igual a un salario mínimo, pero si partimos desde un sistema de seguridad social, tenemos que partir desde ese básico. Entonces, tendría la misma ayuda una persona que labora, trabaja sus 8 horas diarias, 48 a la semana, a una persona que no está laborando, tendriendo esta misma ayuda. Entonces, no sabría de dónde vendrían estos recursos. Me parece un sistema difícil de implementar, pero ante una idea política algo populista y de mucha acogida por parte del pueblo. Listo, Manuela, muchas gracias por tu tiempo. Para finalizar, quiero compartirles las conclusiones que saqué tanto de la entrevista como de toda la investigación que hice pues, para poder realizar este video. De las entrevistas puedo concluir que al entrevistar a dos mujeres con dos perspectivas de la vida y de esta profesión totalmente distintas, se puede ver que fueron respuestas muy diferentes. Primero porque cuando entrevisté a mi madre y le pregunté sobre toda la trayectoria y la experiencia en su labor como ama de casa y qué pensaba pues de que a esta se le reconociera una pensión de vejez, esta pues obviamente le gustaría, porque le parece que es un trabajo bastante trabajado, por así decirlo, un trabajo bastante luchado, que ella considera, como consideramos muchos, que merece un reconocimiento. Pero cuando entrevisté a la otra mujer, abogada, una mujer que no es ama de casa, sus respuestas fueron más sistemáticas. Ella piensa más en por qué regalar dinero gratis, por qué ir como a cargar a otras personas simplemente porque están haciendo una propuesta llamada rentas básicas. ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque el Estado tiene que hacer esa inversión. Y ese tipo de análisis, que son análisis más sistemáticos de una persona que no ha vivido en carne propia la labor de ama de casa, que no ha de pronto sentido en carne propia, a diferencia de mi madre, lo que es desarrollar una labor que no es reconocida por la sociedad. En general, las conclusiones pues, que me deja este trabajo son las siguientes. Históricamente sabemos que la labor de ama de casa es un trabajo menospreciado, olvidado, desvalorizado, no remunerado y mal agradecido, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Cosa que no pienso solamente yo, lo piensan escritores, lo piensan pensadores, economistas. Es un tema que ha sido muy controversial, muy discutido a lo largo del mundo. Yo considero que no se ha recorrido el camino suficiente para el reconocimiento de este tema. Pienso que, pues aunque se ha hablado mucho, aunque ha sido analizado, como lo acabé de decir, por muchas personas, considero que falta mucho camino para que este se reconozca como debe ser en la sociedad, como un trabajo
con un derecho a una remuneración y a una protección como cualquier otro. Sin embargo, lo que se ha hecho pues es un paso importante para que en algún momento en la historia esto suceda. Es de destacar que es un tema del cual se ha hablado a lo largo de la historia, y que se vea a las amas de casa como fuerza de trabajo es un paso muy importante pues para ese reconocimiento. Dejo con este trabajo varios cuestionamientos planteados que espero nos hagan entender la importancia de remunerar o cubrir la vejez de las amas de casa, ya que éstas, después de dedicar toda su vida completamente a nosotros y al hogar, no pueden quedar desprotegidas si alguna contingencia sucediera o si no contaran con otros mecanismos de protección. Es algo pues muy importante que espero nos concientice. Y para mí resulta muy gratificante saber que aunque en Colombia no se tenga un desarrollo considerado con respecto a las rentas básicas, por lo menos se tiene alguna idea y esta se empieza a desarrollar como el primer paso para que en algún momento estas se puedan implementar en nuestro país. Sin embargo, me parece que Colombia tiene un gran avance, lo digo por el pronunciamiento de la Corte con respecto a la labor de las amas de casa y el reconocimiento que ésta hace a esa labor. Eh, es algo que para mí, al momento de toda la investigación que realicé, me pareció muy gratificante encontrarme con eso. También en la forma en la que ésta acepta que falta protección por parte del Estado a estos importantes sujetos de derecho en nuestra sociedad. Con esto entonces finalizo mi video. Quiero agradecerle a la profesora por, esta, por este trabajo, porque a pesar de que no lo niego, renegué mucho del trabajo. Fue pesado para mí porque yo trabajo y estudio al mismo tiempo y estamos en una época pues que tenemos finales de todas las materias. Estaba muy corta de tiempo, pero sin embargo fue muy enriquecedor para mí. Primero el aprender cosas que en ningún momento me había imaginado o que de pronto me había interesado en analizar. Y la verdad, el investigar sobre este tema, el leer un libro como Utopía para Realistas, el saber que en el mundo se estudian muchas otras posibilidades para que la sociedad cambie, fue muy enriquecedor para mí. Aprendí muchísimo y conocí cosas que no sabía que por lo menos la Corte aquí en Colombia consideraba, pues porque yo considero que Colombia es un país atrasado en muchos sentidos. Entonces fue de mucho aprendizaje para mí, y aunque sé que en este video me equivoqué, me tocó volver a repetir, dejé cosas que quizás pronuncié mal o definí mal, eh, pero aprendí y creo que avancé un poquito más allá en el proceso de oralidad, que es algo muy importante para los abogados. Entonces, muchas gracias, profe, por este trabajo tan enriquecedor. Que esté muy bien.